Qué bueno que sigues ahí. Nosotros estamos de regreso gracias a la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y como Robinson sabía que lo que venía le iba a salpicar, pues salió corriendo y le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero de Luis Durán. Hola, Belis. Las buenas noches a los amigos televidentes que sin rodeos. Y Robinson vino Sácate a hoy. Robinson por el cabello. No, él se fue de manera voluntaria, pero él vino sin rodeos hoy. Yo estoy Sí, yo también. sorprendido. Y lo abrazo porque es una actitud muy responsable de un político que se debe a su pueblo, no a su partido. Lo veo muy bien. Pero yo quiero agregar un poquito más a esto de la Cámara de Cuentas, porque la maestra doña Edma Polanco, ex rectora de la UAS, desde que se empezó a rumorar que ella iba para la Cámara de Cuentas, yo la descalifiqué inmediatamente. ¿Por qué? Y yo la descalifiqué porque ella fue rectora de la UAS, manejó más de 1.000 millones de pesos al año y no rindió cuentas. Y la institución que estaba obligada a hacerle una auditoría a la UAS, a la gestión de doña Edma Polanco, muy cuestionada su gestión, era Cámara de Cuentas. Entonces, ya ella siendo presidenta de la Cámara de Cuentas, entonces ya ella no podía auditarse ella misma. Y para colmo, ella se llevó a toda la empleomanía que tenía en la UAS, se la llevó para la Cámara de Cuentas. Cuando ustedes buscan quién es el jefe, el auditor en Cámara de Cuentas, era el financiero de la UAS en la gestión de doña Edma Polanco. Ella va a entrar con su equipo. Sí, pero trasladó un equipo cuestionado en la UAS. Okay. Pero ¿cómo llega doña Edma Polanco a la Cámara de Cuentas? Es un favor político que le debía Luis Abinader, el presidente de la República, a Cándido Mercedes. Cándido Mercedes, el sociólogo, es el esposo de doña Edma Polanco. Ese no es un puesto de doña Edma, ese es un puesto de Cándido Mercedes. Ese señor que tiene toda una vida ahí en Participación Ciudadana, quejándose de todo, que ahora le están sacando, porque esas son las ventajas que da Google. Como el presidente invitó a que busquemos en Google hace unos meses, esas son las ventajas que da Google. Cuando usted busca a Cándido Mercedes en redes sociales, en Google, usted se encontrará a Cándido Mercedes criticando a esos funcionarios que devengaban un salario de 200,000 y 300,000 pesos, diciendo que hacían muy poco y que ganaban mucho, y que había que trabajar hasta 100 horas en el sector privado para devengar un salario similar al de muchos funcionarios. Esas eran las críticas de Cándido Mercedes a través de Participación Ciudadana. Sí, el negrito es esposo de doña Edma Polanco. ¿Y qué escribió ahora él en su cuenta de X o de Twitter? No ha hecho nada. No ha dicho nada porque ese no es un cargo de doña Edma. Ese es el cargo de Cándido Mercedes. Ese es el favor que le pagó Luis Abinader a Cándido Mercedes por utilizar Participación Ciudadana en beneficio de la campaña de Luis Abinader en el 2020 y en beneficio para la campaña de Luis Abinader en la reelección del 2024. Entonces ese favor ya se le pagó. Ahora se encontraron un país de frente, porque no fue una decisión de hace una semana. No es una decisión de hace una semana el aumento de un 50% de su salario. Y no fue que se devolvieron porque ellos se dieron cuenta de que cometían un error. No, que encontraron un país de frente. Y a pesar de echar para atrás, ya esa Cámara de Cuentas debe ser revisada. Y el Senado de la República, el presidente del Senado, debe llamar a esos 5 miembros de la Cámara de Cuentas e interpelarlos, e entrevistarlos, e investigarlos, así como se le hizo a la también cuestionada pasada Cámara de Cuentas de Luis Abinader, porque hemos perdido en este gobierno, y yo digo este gobierno y el PRM, porque ellos fueron los que eligieron esa Cámara de Cuentas. Tenemos 6 años sin Cámara de Cuentas, 6 años no han parido una sola auditoría, no hay una sola auditoría. En los casos de corrupción, solo se han utilizado informes de Cámara de Cuentas, informes, y ustedes saben que en la legalidad los informes no sirven para nada, porque eso no tiene ninguna legalidad. No hay una sola auditoría en 6 años. Y aquí criticamos muchísimo. Y ese Cándido Mercedes criticó muchísimo a Liselot Marte.
Y aquí a Liselot Marte la cualquierizaron. Y yo pongo el ejemplo de Liselot Marte porque fue la más atacada, pasada presidenta de esa Cámara de Cuentas. Pero cuando usted busca, buena o mala, están ahí las auditorías de Cámara de Cuentas de la gestión de Liselot Marte. Claro que sí. Por ponerle un ejemplo, buenas o malas, amañadas, con patrañas o como usted quiera, están ahí. Ahora búsqueme las auditorías de estos 6 años de gestión del PRM y Luis Abinader. Búsqueme una auditoría, no hay una sola. Y tú sabes, porque el pasado acosador que había ahí en la presidencia de la Cámara de Cuentas no hizo nada, siendo un técnico, porque era un técnico de ahí del área, y no hizo nada, solo acosar a las empleadas de la Cámara de Cuentas. Y esta señora tampoco está haciendo nada. La intención era aumentarse el salario, pero no era el salario para los empleados, porque si le aumenta el salario a los auditores, a los seguridad, a los choferes, quizás yo ni caso le hago. No, solo el salario para los 5 miembros que legislaron, que le faltó decir eso a Robinson, que eso está prohibido en la Constitución. Usted no puede legislar, usted no puede legislar para sí mismo, para beneficiarse. Ellos no podían legislar porque son un órgano, es un poder del Estado. Y retroactivo, ¿viste? Le dieron retroactivo también. Señores, es un órgano estapoder, ese es un poder del Estado Dominicano, la Cámara de Cuentas. Y la han cualquierizado. Y quienes la han cualquierizado es el PRM. Si los PLDistas la utilizaban para amañar auditorías y escaparse de la justicia, esto la han cualquierizado. Es todo. Muy bien, y para ya cerrar con este tema y pasar al del Servicio de Relación Exterior, esta misma Cámara de Cuentas, por eso fue que le hice la pregunta a Robinson, ¿qué va a pasar ahora? ¿Lo van a observar de alguna manera especial? Porque esta misma Cámara de Cuentas, a raíz de todo esto, pues hemos ido descubriendo que al tan solo mes de estar nombrado, pues cobraron un bono que ni siquiera le correspondía al cargo, no a las personas. Pero bien, vamos a observarlo y como dice David, hay un pueblo que está de pie. Pasando a una medida que tiene que ver con el tema de crisis, señores, hemos hablado del aumento del combustible, de la situación con el estrecho de Hormuz, el petróleo, las crisis que se avecinan, el pleito en Oriente, Medio Oriente. El presidente Luis Abinader, pues, está tratando de reducir los gastos y eficientizar la calidad del gasto. Esto ahora toca a la relación exterior. Y es que todos los fondos de los cónsules a nivel del mundo eran manejados a discreción por el cónsul y la oficina de cada país o cada ciudad donde estuviera. Ahora esos fondos van a entrar a la Tesorería Nacional y se van a manejar esos consulados en base a un presupuesto. Esto se ha encontrado de frente con muchísimas personas que lo celebran y como Robinson, que dice que es una medida que el gobierno está tomando para poder, pues, manejar de manera eficiente. Sin embargo, hay una realidad que debe de tenerse con mucho cuidado y es la operatividad de esos consulados, porque de esos fondos cada consulado pagaba sus alquileres, sus gastos y tenían sus servicios corrientes. Si llega a Tesorería Nacional, todos nosotros sabemos que hay mucho retraso en esos pagos, que todo el que trabaja en una embajada, que todo el que tiene una beca, que todo lo que pasa por relación exterior, tarda meses en que lleguen esos pagos. Ahora, ¿cómo se haría? Yo no lo veo mal, lo que sí tengo es una pausa para ver cómo se hará y cómo se va a garantizar que sigan operando de manera regular. Yo entiendo que lo más importante de esta medida es garantizar la transparencia y eficientizar el gasto público. ¿Qué estaba pasando con los consulados? Bueno, los consulados generan dinero principalmente con los costos de los visados, con los documentos consulares. Por ejemplo, usted reside en un país extranjero, tiene que mandar un poder a la República Dominicana, tiene que pagarlo en el consulado, hasta 100, 150, $200 y otros tipos de documentos y certificaciones. Hay consulados que manejan millones de dólares sí, Tomás, mensualmente. pero... Entonces, ¿qué estaba pasando? Que la ley lo único que obligaba a los consulados era mandarle un 30% de los recibidos al Ministerio de Relaciones Exteriores y el otro 30% lo manejaba el consulado a su discreción para pagar los gastos corrientes, pero no era fiscalizado de manera correcta. Escúchame, Sí, no pero... pagaban nada. Pregúntele a Eligio Jaque cómo salió del consulado de la ciudad de Nueva York. Salió millonario en dólares. Eligio siempre tuvo mucho dinero de su patrimonio personal. Sí, del personal, pero más ahora. Pregúntale a Chubasque cómo le está yendo. Eso es un premio. Los de Panamá son buenos también. Es un Panamá, premio, sí, Nueva York, eso, en Nueva York, ahí es que está el dinero.
Ahí es que está el dinero que te cobran a ti $300 por un pasaporte. $300 te cobran. Ahí es que está el dinero. Es que se estaban llevando el dinero. Millones en dólares. No eran pesos, en dólares. Entonces yo estoy de acuerdo con esa medida y que vaya a la cuenta única. De todas formas, Cancillería tenía que pagar la nómina. Porque ¿quién es que nombra y quién es que le pagaba a los empleados consulares? Cancillería. Todas esas botellas las paga Cancillería. Entonces, ¿qué era lo que pagaban los cónsules? Nada. Era un premio. Por ese consulado de la ciudad de Nueva York hay conflictos a lo interno del PRM. Se estaban matando por ser cónsul en Nueva York. Por los demás, no. ¿Quién quiere ser cónsul en Panamá? Oye, ¿Quién quiere ser cónsul? yo. No, esos son consulados. Esos viven de miseria. El cónsul en España, eso vive de miseria. Hay muchos dominicanos en España. Es miseria. En la ciudad de Nueva York, ahí es que está. Ahí es que está el verdadero dinero. Pregúntele al hijo Jaque. Pero bueno, la realidad es que sí es cierto que todos esos fondos, pues pasando por el Fondo Único de la Tesorería Nacional, pues tiene transparencia, como dice Tomás. Ahora, mi inquietud es cómo van a operar. En esta medida yo también, y he visto muchas personas que han dado de sugerencias, ojalá el presidente que escucha tanto escuche esto, que se revisen dónde pueden eliminarse algunos consulados que están de más. En Haití ya estamos otro, pero en Haití hubo 5 consulados en un momento. Hay ciudades que no necesitan un consulado. En Haití tienen Puerto Príncipe, Cabo Haitiano. Ahí se venden visas. En la frontera, en la parte del sur. Por ahí se venden visas. Hay 5. Ahí hay negocios para vender visas. O sea, que ese es el de Nueva York van ahí. La cuestión es que ya que se están tomando medidas y que se empiezan a organizar la casa en distintas instituciones, porque se revise eso, yo no lo veo mal. Saltando la cancha. Para tú me permites. Tú siempre tienes un plan B. Permíteme, no. Pero escríbemelo por porque WhatsApp. Es que como ustedes arrancaron, como Robinson me desplazó al inicio, ustedes hablaron del jet set. Y es difícil hablar, es difícil tú ser equilibrado. Uno es temeroso de las reacciones. 236 víctimas. Y todos queremos justicia. Pero hay gente que quiere justicia y no quiere justicia. Porque yo no soy nadie y pido quizá un atrevimiento mío y un irrespeto de mi parte. Porque en Santiago sabemos lo que significaba Guarionesa Estrella para su papá. Ay, sí. Esa era su debilidad. Esa era su alma gemela, ese muchacho para su papá, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas. Y yo veía a Eduardo Estrella y cuando lo vi, hablaba el pasado martes en una iglesia y él pedía justicia. Y cuando yo escuchaba a Eduardo Estrella hablar, yo no pude evitar que se me salieron las lágrimas, no pude evitarlo. Pero usted ve a Eduardo pidiendo justicia al ministro. Y que si el Ministerio Público no da justicia, pues será la justicia divina. Sí, Eduardo Estrella pide justicia, pero vaya y querellese también. Porque resulta que Eduardo Estrella pide justicia, pero no ha ido allí a querellarse. Entonces, ¿cómo le van a hacer justicia a Eduardo Estrella? Vaya y querellese y ponga ahí y haga una querella en nombre suyo, en nombre del país. Y la familia suya. Vayan y hagan una querella y demanden por lo civil y por lo penal. Lo propio, esa señora, yo incapaz, repito, un atrevimiento mío y un irrespeto de mi parte. Pero esa señora Grullón, su única hija, eso le ha dolido al país, pero tampoco ha puesto querella. Entonces, ¿cómo es que quieren estos familiares? Estos familiares quieren justicia, pero no han puesto la querella. 236 víctimas. Y solo hay 60 querellas duplicadas. 120. Y digo duplicadas porque es que hay una querella por lo civil y otra por lo penal. 236 víctimas mortales. Y solo hay 120 querellas, que son 60, porque están duplicadas. Y hay 150 víctimas con los heridos. O sea, tenemos 386 víctimas que han hablado muchísimo en los medios,
pero solamente tenemos allí 60 querellas. ¿Dónde están las querellas? La justicia sí en los medios. Muchos queremos justicia. Sí, pero vayan y pongan la querella, den la cara. Den la cara porque no es verdad que van a lograr justicia con un caso que penalmente yo le veo muy poca cosa. Yo le veo más resultados por lo civil. Sí, que penalmente lo más que se pudiera lograr es una pena de 2 años. Pero no importa, pero si es lo que la ley establece. Pues y probablemente, como es 2 años, no tienen antecedentes, le suspendan la pena. Y le voy a decir algo también, por lo civil. No hay dinero. Aquí, en este país, porque lo investigué, quien paga los muertos más caros en este país son las EDES, el sector eléctrico. Sí. De este, de norte y de sur, que paga hasta 9 millones de pesos por un muerto. Sí, pero un muerto cuesta 2 millones más o menos. Pero aquí lo regular es que un muerto cuesta aquí entre 1 millón y 1.500.000 pesos. Máximo 2. Solo las EDES pagan los muertos a 9 millones de pesos. Por lo que, esos son chelitos también. Así que no se sorprendan. Pero mi preocupación es que los familiares de la víctima, ¿dónde están las querellas? Principalmente esas víctimas con nombre y apellido, con familias que pueden pagar un buen abogado. ¿Cuál es el problema? Que esas familias quieren justicia, pero como están allá arriba, en lo alto de la sociedad, no quieren ruidos, no quieren enfrentarse a gente de su propia clase. No, lo que pasa, Delvis, es que ahí hay conflicto de intereses, porque, por ejemplo, como ministro de Obras Públicas del país, el ingeniero Eduardo Estrella, a pesar de haber perdido a su hijo, si se involucrase en una querella o en un tipo de esos de tribunales, debería de dejar de ejercer su... No, porque Farideh Raful tiene un caso en los tribunales y se presentó 3 veces en los tribunales, pero eso es siendo ministra. Pero, por ejemplo, si no se le aprobase en algún momento, personal. Si no se le aprobase en algún momento un plano o una obra a una empresa vinculada con el señor Espaillat, se puede decir que porque el ministro tiene ese tema. No. Igual la misma señora doña Melba Segura Viuda Grullón, que tiene su fundación, que ha hecho becas para hijos de víctimas mortales de esa tragedia, accionista del Banco Popular, del Banco KIC, de tantas cosas. Tú seguro, por ejemplo, esas empresas de la familia Espaillat, RCC, tienen sus cuentas corrientes en el banco. Entonces, por eso es lo que yo acabo de decir. Pero que hay conflictos de intereses y ellos realmente saben lo que tú estás diciendo. Máximo una pena de 2 años, quizás prisión suspendida. Pero que entonces no me salgan por los medios a decir que justicia. Doña Melba no ha hablado de justicia, doña Melba habla de su dolor. Todos los meses salen en los medios. No sale una foto desde su dolor como madre y saldrá toda la vida. Su única hija, que le costó trabajo. Pero que vaya y se querelle también. Ahora, el comentario del ingeniero fue desde el dolor y desde un padre, no de un funcionario. Yo, sin embargo, me lo encontré mal por como tú bien dices. No me toca el tema justicia cuando tú decidiste como familia no pedir justicia, no exigir justicia. Entonces habla desde tu dolor, desde la tragedia y desde la solidaridad. Igual el comentario en redes de la primera dama a ese mismo corte. Que Eduardo, que tú, que Arely, que Guaro, que han servido para el país, que gracias por pronunciarte. ¿Por pronunciarte cómo? Eso sí yo lo entiendo y me generó mucha indignación, que en un momento, pues tú hasta el respeto y el dolor, la solidaridad que le tienes a la familia, tú dices, cónchale. Pero cada quien vive su duelo de la forma en que le nazca y no todo el mundo tiene la misma manera. Además de que hay compromisos y hay compromisos reales, o sea, al final el proceso está ahí. Y 2 víctimas más, 3 querellas más, al final es lo mismo, es lo mismo. Entonces, bueno, cerrando con eso, vamos a hacer una pausa comercial para entonces, ya que Delvi agotó su agenda, nosotros continuar con el programa. No se muevan.